La mayoría de propietarias de centros de estética no tienen un negocio. Se creen que venden. Si ellas entendieran. Tienen un autoempleo que las tiene esclavizadas. Trabajan más de 8 horas al día y están atrapadas en cabina. Si quieres dedicarte a que crezca tu negocio, yo creo que tienes que salir de cabinas, que si no, no eres multitarea. Se creen que si ellas no hacen el tratamiento, van a perder a los clientes. El trabajo este es muy duro, el mundo de la estética. Tienen miedo de subir los precios y pánico a vender. O aquí vale esto, este tratamiento y nosotros no cobramos a esto. No entro en la guerra de precios. Pero el problema no es que no sabes vender, es que te da vergüenza cobrar lo que realmente vales. Y ese es el secreto del éxito cuando quieres crecer. Hoy hemos reunido a las 4 referentes más grandes del sector: Elizabeth Álvarez, Silvia Oliete, Carmen Navarro y Consuelo Silveira. Supongo que si nunca me hubieran despedido, pues nunca me hubiera atrevido. No le pregunto qué le preocupa, no. ¿Qué le ha hecho venir aquí? No quiere un buen tratamiento. Quiere que la mimes, quiere que la escuches y quiere que la fidelices. Cuando tú terminas el tratamiento, enséñale a un espejo y dile: Aprenderás a vender tratamientos caros sin que te dé vergüenza cobrar por ellos. Cobra lo que tengas que cobrar. La segunda, aprenderás el secreto para de una vez por todas salir de cabina. Que se lancen a salir de cabina, porque si no, su negocio es imposible que crezca. El tercero, aprenderás a cómo organizar tu equipo para poder salir del centro y que no tengas que estar tú siempre. Pero es que mi nivel de obsesión con los protocolos es de hasta el buenos días como tiene que ser. La cuarta, aprenderás la importancia de una marca personal y cómo eso te puede llevar hacia el éxito. El mejor centro de estética ahora mismo de Barcelona y de España no puede ir vestida como vas tú ahora. Esto me lo dijo un estilista. Y por último, la quinta, aprenderás los 3 trucos específicos que cada una de ellas te va a dar para que puedas implementar hoy mismo y empezar a ganar más dinero desde ya. ¿Qué 3 consejos le darías? Lo primero, que se sientan orgullosas de lo que están haciendo. 2, la comunicación. Y como número 3... Bienvenida al podcast de Clivel.com. Carmen, a tu centro, quiero enseñar esto antes de empezar. Han venido la realeza española, especialmente para preparar la boda. Sí. Quiero preguntarte, ¿cómo consigues posicionar tu centro para que la gente más premium confíe en venir y cuidarte de tus manos? Pues mira, haciendo las cosas bien, yo creo, porque el boca a boca es importantísimo. El conocimiento, el que la gente tenga confianza en nosotros, entonces pueda hablar. Es muy importante todos estos personajes que vengan, porque fíjate que ellos son los que pueden elegir cualquier centro o cualquier sitio. Entonces, vamos a ver, para mí ha sido un honor el poder haber tenido a la reina, haberla preparado para su boda y feliz. Y luego hay otros personajes que normalmente no se sabe por qué vienen continuamente, entonces no me parece que... yo creo que la discreción es importante para ellas. Hay centros que hacen tratamientos faciales por 50 euros. ¿Cómo has conseguido llenar centros de referencia en España vendiendo tratamientos faciales por 270 euros? Bueno, el de 270 es el mío, es mi facial personalizado Silvia Oliete, que cuando decidí salir de cabina dije, bueno, había mucha gente que todavía quería mi facial, dije, pues le tengo que poner aún más valor, y la gente que quiere hacérselo conmigo, pues evidentemente pues pagar ese plus, ¿no? Por estar con la creadora, ¿no? De Blau Seldona. Pero mira, ¿sabes qué me pasa? Que nunca he querido competir en precios, yo nunca me he fijado en la competencia, o sea, yo he hecho mi camino, tenía unas metas, quería crear un centro referente, quería trabajar con calidad, con resultados, tener lo mejor, estar siempre a la vanguardia en aparatología y cosmética, y nunca me he fijado en la competencia. A mí a veces alguna de mis chicas, ay Silvia, mira lo que han hecho aquí o mira lo que han hecho allí, digo, es que me da igual. O aquí vale esto, este tratamiento y nosotros no cobramos a esto. Yo no entro en la guerra de precios. En el 2017 te despiden de un centro de estética por quedarte embarazada. Hoy tienes el centro de estética más grande de España. ¿Dirías que lo mejor que ha pasado en tu carrera profesional es que hace 8 años te despidiesen? Quizá ahora, tirando para atrás, puede ser que fuera una de las mejores cosas que me han pasado, pero porque si no, supongo que no hubiera tenido la valentía de haber creado nada, porque cuando tienes un puesto de trabajo fijo y estable, pues todo te da más miedo, y cuando te despiden y realmente no tienes nada, pues te puedes aventurar a probar algo, así que supongo que si nunca me hubieran despedido, pues nunca me hubiera atrevido a montar nada. Así que aunque en ese momento fuera lo peor que me podía pasar y estando embarazada,
Ostras, no me lo había pensado nunca, pero quizás sí, quizás, fíjate, fue una de las mejores cosas que me podían pasar en la vida. Cuando abriste tu primer centro y estuviste en menos de 20.000 euros en la cuenta, ¿qué aprendiste que podrías ahora abrir un centro nuevo y no cometer ese mismo error? Bueno, no es que estuviera a menos de 20.000, es que estaba a menos no sé cuántos. O sea, todos los meses estaba a menos no sé cuántos y dependía de los tratamientos que hiciéramos esa semana para poder pagar las nóminas que tenía, que por suerte eran pocas en aquel momento, pero sí, o sea, me vi con menos 20 y pico. ¿Qué podría haber hecho diferente? Bueno, cometí varios errores, pero creo que los tenía que cometer. O sea, creo que es imposible en un inicio no cometer errores. Invertí en aparatologías o en cosas que luego no resultaron todo lo que yo pensaba que iban a dar. Entonces, claro, ese dinero y esa inversión me la podría haber ahorrado. Pedí préstamos a los bancos para comprar maquinarias que pues, yo pensaba que eran increíbles y después tampoco daban tanto. También me podía haber ahorrado eso. Pero luego hay otras cosas que fueron la clave del éxito, que me funcionaron muy bien. Entonces, todo es una prueba, un ensayo y un error. Así que veo muy difícil, si no imposible, no cometer errores. ¿Por qué crees que falta personal cualificado, digamos, en todo el país? Primero porque nos hemos desarrollado en este sector mucho y muy deprisa. Eso por un lado. Por otro lado, a ver, también hay que entender que la gente, y vosotros sois muy jóvenes, han cambiado mucho su mentalidad. Entonces, es un trabajo el nuestro muy bonito, pero necesita vocación. Si tú este trabajo lo coges como un trabajo para salir adelante, buscas un horario cómodo, buscas muchas vacaciones, buscas un muy buen sueldo, porque le falta esa parte importante de la vocación. Entonces, y gente con vocación que de verdad no le importe trabajar no más, sino en horas X, pues no se trata de que se trabaje más, sino también a veces de saber adecuar un poco los horarios. Creo que hay por una parte una comodidad excesiva de la gente que busca un empleo, que quiere que sea a su medida, y por otro lado tengo que reconocer que también hay gerentes o directores que no entienden que los demás tienen vida también. Y que a lo mejor son las mismas horas, pero bien repartidas, te permite tener una vida propia. Y mucho, date cuenta que es un poco, no te voy a decir como la hostelería, pero hay muchos centros de estética que abren los fines de semana, muchos centros de estética que abren tarde, algunos centros de estética que quieren cerrar al mediodía y partir la jornada. Y yo cuando alguien me solicita una esteticista en estas condiciones, digo, mira, va a ser muy difícil. Hay cosas que me solicitan que son difíciles y yo no quiero decir que todo el mundo no tengamos un poco de culpa, ¿no? Pero que tenemos que revisar todos qué es lo que estamos ofreciendo y qué es lo que estamos dando. Al hablar con muchos propietarios de centros de estética, vemos que el problema principal en la estética es captar personal cualificado. Pero en Blau Celdona la gente muere por trabajar en Blau Celdona. Entonces, ¿cómo consigues eso? Pues porque cuando yo contrato a alguien, contrato ilusión y contrato motivación. No contrato saber mucho, tener mucha experiencia. Te pondré un ejemplo, ¿no? Cuando estás con un esquiador que tiene vicios y que ya ha estado esquiando, ¿no? Le pones un buen profesor para esquiar y a veces es muy difícil dejar de poner el palo delante para girar, ¿no? O es muy difícil un esquiador que ha esquiado toda su vida en paralelo, que ahora no esquíe en paralelo, o que ha esquiado con unos esquís de 30 centímetros más altos que él y ahora se esquía con esquís más bajos. Entonces yo creo que a veces es más difícil cambiar los vicios de alguien que enseñarle desde cero. Entonces yo cuando cojo a alguien que ya tiene experiencia le digo, vale, ¿podrías hacer un reset y que yo empezara a enseñarte desde cero? Como si todo lo que estás haciendo ahora olvidarlo. Y entonces la que me dice que sí, la formo, empezamos a trabajar en mi método, porque aquí todas las chicas trabajan igual, tenemos un método, pero desde el desmaquillado. Nadie desmaquilla distinto. Sí. Entonces yo creo que si yo contrato ilusión y motivación, contrato un personal súper cualificado porque lo voy a formar yo y a la que entre en cabina sé que lo va a hacer muy bien. Pero aquí el problema a veces creo que es que no se forma al personal. Tú coges a una esteticista, vale, pues ¿qué llevas? 10 años trabajando, vale, perfecto, pues ya puedes entrar en cabina. Entonces no están trabajando todas igual. Yo creo que si
algún día alguien se pone enfermo, ¿no?, del equipo, el cliente, no, si no está esta chica, ya me llamaréis cuando vuelva, ¿no? Imagínate una chica, no sé, que coja un cáncer y esté 1 año y medio en casa enferma, pues te quedas sin esos clientes. Entonces yo creo que al final, si tú formas y haces un método en el que todo el mundo trabaja igual en el centro, llegas a conseguir que el cliente venga por ti, por tu método y por todas las marcas con las que estás trabajando. Personal calificado no hay. No es que no hayan porque no sean buenas, es porque la formación que hay del sector es muy mala, muy antigua. Y yo siempre les digo, es que todos los sitios de formación que hay del sector te están formando para trabajar en un centro de hace 30 años. Les forman en cosas que ya no se hacen, que es el pasado, que no tiene sentido. No salen formados con la... O sea, todo ha evolucionado mucho, pero este sector sigue muy antiguo. Tú te vas fuera de España en algunos países y hacen cosas que dices, Dios mío, cuando yo empecé aquí a hacer higienes y en una misma higiene te metía 2 láseres a la vez y o sea, la gente se echaba las manos a la cabeza. Eso fuera de España ya se hacía tiempo en otros países. Tú ibas a Los Ángeles, ibas a Israel, ibas a Corea y te hacían tratamientos en una sesión que aquí era todo con un vapor y un tal y como mucho en alta frecuencia que dices, vamos a ver, ¿sabes? Éramos muy antiguos ahí y la formación sigue siendo muy antigua. No se las forma con toda la tecnología que hay ahora. Un esteticista no sabe usar láseres, sabe usar por su experiencia quizá, pero no porque se haya formado muy bien para ello. Entonces eso es muy complicado porque tienes que formar pues muchísimo a la gente y eso cuando tienes un orden y más o menos sabes hacer las cosas bien está bien, pero cuando tienes una rapidez y tienes que contratar gente es un follón. Pero claro, Carmen, lo que dicen muchos es que ahora mismo el personal no quiere trabajar, cada vez la gente quiere trabajar menos. Tú que llevas tantos años en el sector, ¿ves que hay ese problema hoy en día? Sí, muchísimo, muchísimo. Para empezar, las 37 horas y media en una empresa privada, en el mundo de la estética. Tú date cuenta que con todo lo que tenemos, hasta la mitad del mes no empezamos a facturar nosotras, porque facturamos para nuestro jefe, que es el gobierno, evidentemente. Pero bueno, estas cosas yo no hablo de estos temas. El tema es que las esteticistas españolas, yo tengo muchísima, que me manda Consuelo, mucha extranjera, que ¿sabes lo que les pasa? Que necesitan trabajar, que necesitan facturar. Entonces, ellas, no hay problema de 5 minutos o no, se acoplan muy bien. Bueno, hay de todo, porque tengo muchas españolas que son magníficas y que no, hay de todo. Nos tenemos en España, la gente, hombre, lo que pasa es que el trabajo este es muy duro, el trabajo del mundo de la estética, tienes que estar muy concentrada, es un trabajo físico, es duro, es duro. ¿Cuál es el proceso para hacer el onboarding de un nuevo empleado para el centro de estética más grande de España? O sea, encuentras una persona, primero, ¿qué te dice si esa persona está apta para trabajar en tu centro? Pasa diferentes fases. Pasa la entrevista telefónica, la primera, que parece que no, pero cribas un montón en esta y dices, ya no perdemos el tiempo. ¿Qué porcentaje se queda ahí? Ya. ¿Qué porcentaje? Más del 50%. Se caen en la telefónica. Sí, muchísima gente. Después hacen una entrevista presencial y después hacen otra entrevista con la persona que lleva a las chicas. Primero hace la presencial la chica de recursos humanos y luego hace otra entrevista la persona que lleva a las chicas, que además le hace un tratamiento y entonces además prueba sus manos y ya ve si le gusta, si no le gusta, la delicadeza, cómo lo hace, pero previamente toda la parte personal de entrevistas cuando ya la ha pasado. Entonces, claro, tienen que pasar 3 fases, que no es fácil. ¿De 100 personas? ¿Cuántas pasan? Poquísimas, pero poquísimas. O sea, es que nuestro mayor problema es ese, que es muy poco. Y yo siempre intento recordarles y decir, vale, que no nos pueda la agonía, o sea, prefiero no tenerlas y ir poco a poco que coger a gente que ya sabemos que no nos gusta, pero muy pocas. O sea, de 100 personas, mira, de 100 personas a lo mejor pueden 10 pasar las primeras de estas, pero de estas 10 que acaben en el proceso de formación que hacemos, 3, 4, es que es muy poco, que es muy poco. Porque luego has podido pasar las 3 fases y entras y hacemos todo el plan de formación y luego ahí ya vemos a veces que no. O ellas, a veces ha pasado que ellas dicen, esto es mucho para mí. O sea,
no me veo, o sea, no me veo capacitada. Aquí hay muchísima tecnología. Si quieres llegar a todos tus objetivos este 2026, he creado una plantilla para ti, para que puedas empezar a trabajar hacia ellos y tomar el primer paso de acción. Ves al Instagram, clivel.com, nos escribes un mensaje y pones Plan 2026. Ahí te voy a enviar la plantilla para que puedas empezar a planificar tus objetivos de 2026 y, lo más importante, que puedas empezar a tomar acción para llegar ahí. Empecé a crear mi marca personal. Cogí una estilista de moda que vino un día a mi centro. Yo iba con unos leggings, me acuerdo, y un jersey así como muy casual. Me dijo, es que el mejor centro de estética ahora mismo de Barcelona y de España, yo diría, no puede ir vestida como vas tú ahora. Esto me lo dijo una estilista, que la referenciaron a mi centro porque éramos las mejores, y cuando llegó me dijo, es que tienes que vestirte como lo que eres. O sea, creo que el estilismo es muy importante también, la imagen, ¿no? Porque a ti, una persona, te conoce en los primeros 7 segundos de verte. La imagen es súper importante. Entonces, cuando tú vas a dar una charla, cuando tú vas a dar una ponencia, ¿no? Cuando tú estás haciendo una entrevista, te tienes que vestir para la ocasión. Entonces, creo que esto es muy importante, porque yo ahora mismo estaría con unos tejanos y una camiseta blanca. Claro. Porque es como estoy más cómoda. Piluca de Echegaray me ayudó y bueno, me acuerdo, por ejemplo, pues que a los 40 años, que igual llevaba ya, pues no sé, hagamos cuentas, 30 y pico, no, 20 y pico de Blau Celdona, mis padres me regalaron un brillante y Piluca un día en casa, porque ya te hace los armarios, te hace los looks y tal, me dijo, ¿qué tienes de joyas? Y yo, pues esa no se la saqué, pero dije, ay, bueno, tengo una joya en la caja fuerte, tal, yo, sácamela. Y entonces me dijo, es que esto te lo tienes que poner, esto es un amuleto, esto te lo tienes que poner cuando vayas a dar una ponencia, cuando vayas a presentar un tratamiento, un protocolo. Dice, porque esto te va a empoderar, igual que te empoderan unos tacones. Y entonces, pues bueno, empecé a hacerle caso a Piluca de Echegaray y la verdad que he construido una marca personal muy chula, porque no era solo Blau Celdona, sino también Silvia Olliete. Explícanos cómo tiene que ir vestida un esteticista. A ver, un esteticista, según su centro, según el público al que va, tiene diferentes opciones. No tiene por qué ser solo tipo médico, tipo enfermera, puede tener alguna variante, pero desde luego lo que sí, uñas cortas, súper limpias, nada de bisuterías, un maquillaje discreto, yo diría que discreto, pelo recogido y sobre todo todo muy pulcro. Tanto, o sea, tú tienes que dar una imagen de lo que el cliente está buscando en ti. No se trata de ser guapa, alta, joven, mayor, se trata de proyectar lo que el cliente quiere encontrar, lo que le inspire confianza. Porque hoy en día yo creo que si no generamos esa confianza, no llegamos a nada. En el diagnóstico, para llegar a conocer bien al cliente, ¿qué son algunas preguntas que haces tú específicamente que lo puede implementar alguna otra esteticista? Bueno, yo cuando entra una clienta por la puerta, lo primero que hago, bueno, pues saludarla, etcétera, etcétera. Luego la empiezo a hacer una serie de preguntas. No le pregunto qué le preocupa, no. ¿Qué le ha hecho venir aquí? ¿Por qué está aquí? Porque eso es lo que yo quiero saber. Que le pregunto la edad. Si yo siempre pregunto la edad. ¿Por qué? Porque quiero encajarla, ver en qué etapa está, porque si está en la menopausia, no está en la menopausia, es que me cambia todo. Luego pregunto si se ha hecho tratamientos anteriormente en otros sitios y cómo le fueron, porque así me orienta si realmente es una persona que se ha preparado mucho y demás. De alguna manera viene sabiendo muchas cosas, entonces yo tengo que elegir el tratamiento, pero también tengo que saber si le fue bien, porque a lo mejor no le fue nada bien, entonces yo tengo que ir por otro camino, en fin, eso me orienta mucho. Luego sí que pregunto, pues, ¿sabéis lo que es la medicina 3.0? Es algo que es muy, muy novedoso, que se ha creado en el mundo de la medicina, es decir, en vez de yo voy al neurólogo o voy al cardiólogo, no, es hacer un seguimiento a tu cliente desde joven para que no enferme.
¿vale? Y entonces, ¿cómo le tenemos que cuidar? Pues lo mismo con la estética. Yo voy a llamar la estética también 3.0. ¿Y qué es la estética 3.0? Es acompañar a nuestras clientas desde jóvenes para que eviten el envejecimiento. ¿Y cómo se hace eso? Pues no solo es el mundo de la estética, tenemos que acompañarnos de la nutrición, tenemos que acompañarnos de la nutricosmética, el ejercicio, para la proteína coplo empiece a funcionar. Tenemos que ayudarnos de la medicina estética. En este momento la medicina estética es muy importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda. Todo es un conjunto, es rodearnos de personas que de alguna manera hagan que el envejecimiento sea cada vez más lento, que estemos mejor. Porque no es que llegues a muchos años, es que llegues en buenas condiciones, porque no es lo mismo llegar a los 83 años, como tengo yo, en buenas condiciones, que yo pueda estar aquí hablando con vosotros y trabajando, que llegar a los 83 en una camilla, como estaban antes las señoras, haciendo ganchillo, porque no podían hacer nada más. Entonces, es muy importante. Entonces, nosotros ahora vamos a hacer unos tratamientos, un 3.0, la longevidad, el conseguir que nuestra clienta que entre por la puerta se mantenga bien, en buenas condiciones años. De hecho, yo tengo muchísimas clientas que traen a sus hijas, luego a sus nietas, las hemos ido siguiendo y nos siguen siguiendo. Eso es muy bonito, tú no sabes qué bonito. Ayer veía una que es guapísima además, que nos traía, venía su madre, bueno, ahora su madre está un poquito fastidiada, pero ahora está ella con los hijos, pero que además tienen unos hijos estupendos, todos vienen. ¿Tú sabes qué satisfacción es esa de saber que estas personas, lo guapas que están y lo bien que están y que hacen todo lo que nosotros digamos? Es decir, no solo lo que le hacemos aquí en cabina, sino que los consejos que le damos de nutrición, de nutricosmética, de medicina estética, porque necesitan un botox o necesitan cualquier retoque, pues estamos todos coordinados. Luego tenemos aparatología médica también muy interesante, que vienen a hacerla los médicos. Es decir, es una unión de todo lo que evita el que vayamos manteniéndonos bien. ¿Cuándo empezamos a envejecer? Pues a partir de los 21 años. Ya nuestro organismo empieza a envejecer. Claro, vosotros estáis estupendos, pero sí que es cierto que se empieza hay que cuidarse para mantenerse en buenas condiciones. ¿Y qué hay que hacer para fidelizar? Pues lo más difícil, que es intentar mantener siempre el mismo nivel de calidad, que eso es muy difícil. Sobre todo cuando dependes de mucho personal y de mucho equipo. ¿Y qué sistemas tienes tú para mantener esta calidad? Pues en eso también seguimos trabajando diariamente, esa es nuestra máxima obsesión. La segunda entrada que tenemos ahora, una es para todo el tema de atención al cliente, la otra es alguien de operaciones, precisamente para que no se nos escape nada, para que una de las cosas que también me obsesiona mucho son los protocolos. Para que las cosas se hagan bien, todo tiene que estar bien protocolarizado, porque si no estamos dependiendo de lo que haya podido entender la persona que tengas trabajando ahí. Entonces es importante que los protocolos estén claros y que independientemente de quién te toque, tú no notes una diferencia abismal. En un sector como este puede ser que haya demasiadas diferencias de según la chica que te haya tocado. Entonces si el protocolo está claro, pero es que mi nivel de obsesión con los protocolos es de hasta el buenos días como tiene que ser, o sea, todo muy protocolarizado. Esa es la única manera de crecer bien. O sea, al final McDonald's porque es McDonald's y da igual donde vayas, porque tu hamburguesa es exactamente igual, la misma, te la comas aquí que en Tokio, la misma. Y ese es el secreto del éxito cuando quieres crecer. Tú te puedes permitir no protocolarizar nada cuando estás tú sola en un sitio. Cuando empiezas a crecer, o haces protocolos de absolutamente todo o estás muerto. Y cuéntanos un poco los detalles de este método, no tienes que contarlos todos, pero algún detalle de este método que podamos saber que sea aplicable. Que sea aplicable, pues un masaje propio de autor, por ejemplo,
crear un masaje propio, crear pues eso, un método tuyo propio. Claro. No, me refería más al método del equipo, que el equipo tiene para trabajar, para que sepan siempre lo que hacer. Entonces, ¿qué les das? Como algo que siempre tienen que hacer para saber si una clienta le dice, no, yo quiero esto, poder guiar a la clienta. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que ellas están más o menos entre 15 días, un mes conmigo, Wow. cada día. Entonces, hay muchos días de despacho. Ahora, por ejemplo, han entrado 2 chicas nuevas, una en Provenza y una en Sitges, y están conmigo 15 días, un mes, trabajando en ese método, en cómo tratar al cliente, cómo es la experiencia desde que el cliente llama al teléfono o pica la puerta hasta que acaba el circuito y se va a su casa, cómo tratarla, cómo mimarla, cómo hacerla sentir diferente y distinta. El cliente al final a veces no quiere un buen tratamiento, quiere que la mimes, quiere que la escuches y quiere que la fidelices. Y creo que ahora es más valioso el escuchar que el que te escuchen. Nosotros siempre decimos que en el análisis es importante también saber cuál es su objetivo, por qué se está haciendo este tratamiento, porque puede ser un problema que tiene interior, que se lo quiere arreglar con un tratamiento exterior, ¿no? Como puede ser quitarse la grasa localizada, quitarse las arrugas. Entonces eso es súper importante. Y después, el tema del tratamiento, ¿qué es lo importante en un tratamiento para después poder vender? Durante el tratamiento. Durante el tratamiento, normalmente, lo que nosotros aconsejamos es que haya silencio. Por eso es importante el tiempo de antes, es importante el tiempo después, y tendríamos que tener en el tiempo del cliente ese previo, que es la primera vez, sabemos que tiene que ser un poco más, que ya es una cliente habitual, esos mínimos 5 o 6 minutos del cómo está, cuénteme cómo le ha ido lo último que hicimos, ha tenido, qué me quiere comentar, ese antes y ese después de cómo seguimos, por dónde vamos a continuar. Estamos, como por ejemplo, tenemos la suerte de que vivimos en una parte del mundo que hay 4 estaciones. Esas 4 estaciones la piel las vive, las siente, son cambios. Tú no puedes ponerle a una cliente un tratamiento hoy y que le dure 3 meses o 4 o 5 sin hacer un seguimiento, sin saber qué dura un tratamiento normalmente. Una persona que lo cuida a diario, 2 meses y medio, como mucho, 2 meses y medio. Bueno, pues tú ya en tu tratamiento, en tu diagnóstico que has hecho, es decirle, este tratamiento que la recomiendo hoy tiene vigencia para mí como 2 meses. Yo quiero verla antes porque vamos a entrar en otra época del año. También este tratamiento que hemos puesto va a tener unos cambios seguramente que muy positivos en su piel. Entonces yo necesito ver ese cambio y dónde vamos en la dirección de la temperatura del año, o si usted se va a ir de vacaciones o lo que sea, porque este tratamiento es el primero que le pongo hoy, porque es por el que tengo que empezar. No nos va a servir dentro de 2 meses y medio y tengo que seguirla viendo. Cuando eso no se hace, la cliente coge el envase que tú le has recomendado, se va a donde sea y dice que quiere algo similar o lo mismo. Pero si eres tú quien sabe lo que ha puesto, si sabe qué es lo que quieres hacer después. Mira, un ejemplo técnico. A mí me viene una persona a lo mejor que no está muy cuidada, no se ha cuidado mucho. O se ha cuidado mucho, pero no correctamente, o no me lo parece a mí. Lo primero que voy a hacer es preparar esa piel y va a tener un tratamiento de 1 mes o 2 que va a ser una preparación. Tanto lo que yo puedo hacer en cabina como lo que yo la voy a ofrecer con su skincare. Y a esos 2 meses después, ella va a saber que lo que estoy haciendo es solo un cimiento, porque de ahí voy a seguir creciendo. Y luego voy a ir cambiando y voy a ir adaptando todo a cómo esa piel va respondiendo. Pero si empezaras un centro de cero ahora, ¿qué es lo que harías? Lo primero que harías. Lo primero que haría sería invertir mucho, que es a lo que la gente le da miedo. Yo empecé en plena diagonal y es un poco al contrario o lo que no hace mucha gente. Por miedo dices, empiezo en una boca calle de no sé dónde porque el alquiler es barato, porque me la juego menos. Sí que es verdad que te la juegas menos, pero también tienes muchísimas menos probabilidades de que te funcione. Y es muy común el decir, empiezo invirtiendo poquito con solo una máquina pequeñita, digo que esa máquina es para todo y hace todo, en un centro muy pequeñito, de difícil acceso, en no sé dónde,
y si me va bien, pues iré subiendo, pero las probabilidades de que te vaya bien son pequeñas. Entonces yo sin duda invertiría. Es más arriesgado, tienes más riesgo, pero también tienes más probabilidades de éxito. Y al final, por muy pequeño que sea, yo ahora a veces cuando hablo con algún empresario y me dice, yo en mi escala comparado a ti, porque yo tengo un centro pequeñito, digo, no, al final es lo mismo, porque tienes los líos igual, los problemas igual, el personal igual, y una vez tienes 50 personas, de 50 personas a 100 personas, a 500 personas, más o menos los problemas son prácticamente los mismos y muy parecidos. Entonces, si tú montas un centro pequeñito en una boca calle con lo que sea y no te va bien, la deuda que tienes, aunque sea quizá menos, pero no deja de ser deuda y un problema. Entonces, aunque sé que es complicado, si lo vas a hacer, yo apostaría lo máximo que puedas. También es verdad que mi primer in-out no fue este. O sea, invertí lo máximo que podía sin que fuera evidentemente una ida de olla muy gorda. Igualmente empezaste también invirtiendo bastante, más de la media de gente como empieza. ¿Cómo sabes cuando ya has invertido tanto, en qué momento decir, vale, esto no está saliendo bien, o decir, no, es que estoy a punto de llegar al oro, hay que seguir por este camino? No lo sabes, absolutamente nunca lo sabes, y de ahí la angustia, y de ahí mucha gente que cierra, porque no sabes. Si a mí alguien me hubiera dicho, yo empecé muy mal, le empezamos como decíamos, con números rojos, tuve que pedir otro préstamo para poder pagar el día a día de la clínica, que no me daba lo que facturaba para pagarlo, y tuve que pedir un segundo préstamo. Yo allí, si hubiera tenido una vía de escape que no la tenía, hubiera cerrado, porque veía que no, bueno, pues que no tiraba la cosa. Si alguien me hubiera dicho, oye, mira, te compro lo que tienes y tal, o sea, yo rezaba por eso, me iba a dormir pensando, no habrá nadie que no quiera esto, que no... O sea, yo rezaba hasta por encontrar unos socios. De hecho, lo propuse, menos mal que luego no salió nunca nada, pero si yo hubiera tenido una vía de escape, yo hubiera cerrado. Y yo a mí misma decía, ojalá volver atrás para no haberlo hecho nunca. Entonces, no lo sabes, pero no tenía otro plan. Debía dinero, tenía que seguir adelante y por suerte, de repente, pues eso es como cuando vas escalando, hay mucha niebla, no ves nada, parece que no llegas y de repente das un paso y ¡pum! Y dices, wow, esto estaba ahí todo el tiempo, ¿no? Pero no soy más valiente que otros que han cerrado ni nada. Yo si hubiera podido cerrar, hubiera cerrado. También estaba cagada. Sobre el tema económico de un centro, ¿qué cosas has visto tú a lo largo de tu carrera? ¿Qué cambios has hecho que luego te han permitido ganar mucho más dinero? Bueno, yo siempre he querido ir hacia adelante, nunca me he quedado atrás. Entonces, yo tengo un equipo en administración que lo lleva todo, un equipo fiscal que nos lleva todo, en fin, estamos respaldados. Tienes que hacer muchos números, pero no somos nosotras. Yo no puedo meterme en esos temas, yo puedo meterme en la proyección mía de las cosas bonitas que quiero, que he visto este aparato, este tratamiento, pero realmente son la administración. Yo tengo que tener unos asesores que me lleven y me dirijan y me digan lo que está bien y lo que está mal. Luego yo hay veces que no les hago caso, pero debo de hacerles caso siempre. Exacto. O sea, una clave es encontrar qué es lo que se te da bien a ti. Claro. Yo no me voy a meter en la administración porque no tengo ni idea. Sí, yo voy a dar, y hay muchísimas cosas, por ejemplo, yo tengo un equipo, tengo una directora de comunicación que es la que me lleva todo el tema, que lleva muchos años conmigo, tenemos una agencia que lleva lo que es las redes, tenemos otro equipo que son los que llevan la página web y la tienda online, es decir, que yo me he rodeado de personas preparadas, yo no puedo hacer todas esas cosas porque no las conozco. Entonces ellos me ayudan, me dicen y formamos un equipo que el 3.0. Entonces, abres tu centro, lo primero que has dicho que es importante es invertir y obviamente confiar en tu proyecto. ¿Dónde inviertes ese dinero aparte de una buena ubicación y una buena aparatología para poder dar buenos tratamientos? Para mí la ubicación era vital, primero porque no te conoce nadie, entonces si tú dices que estás en Diagonal es como, bueno, tiene que ser bueno.
¿no? Porque si no, no estás en cualquier sitio. Parece una tontería, pero no. Entonces el sitio es importante, sobre todo en un sector como el nuestro. Dónde estás es importante. No significa que por estar en un buen sitio vaya a estar bien y centros que están quizá en otro sitio el servicio sea malo, para nada, pero sí que hay una parte de bueno, si está en una calle principal te da como un poco más de seguridad y eso es importante cuando el sitio no es conocido, entonces para mí ese punto era importante. Y luego la inversión en tecnología era muy importante, porque ¿qué iba a ofrecer yo para que la gente viniera a mí? Cuando ya habían sitios que igual llevaban 30 años abiertos y tenían pues quizá el factor confianza que un sitio nuevo no tiene, y un sitio nuevo de este sector siempre da miedo, siempre da miedo. Por eso cuesta mucho, no es tan fácil que abran y funcionen muy bien, porque algo nuevo en este sector da miedo. Entonces, para mí la inversión en tecnología era lo que yo podía aportar y lo que yo podía dar, que en ese momento no había tanto, y menos en Barcelona. Madrid había un poco más, tampoco una locura, pero aquí en Barcelona no había tanta tecnología, no habían sitios tan especializados en tecnología. Tenías centros de estética que estaban muy bien, pero que se basaban en terapias manuales y cosmética, pero si querías tratar un acné, unas manchas, pues no tenías gran cosa. ¿Dirías que es lo que la mayoría de propietarios de centros de estética no entienden sobre cómo ganar dinero en un centro de estética? No entienden. Sí. Claro, ganar dinero en un centro de estética tampoco es fácil. Primero porque tienes que ponerle mucho valor a tus tratamientos, sea porque lo haces muy bien, sea porque tienes algo diferenciador del resto, que yo creo que fue mi caso cuando hice el crecimiento. Y también creo que es importante, aparte de darle valor, trabajar muy bien y prescribir lo que tienes que darle a un cliente de cosmética. Porque yo creo que no tiene sentido o sería una mala praxis hacer un tratamiento y no prescribir lo que tú te tienes que poner en tu casa. Porque si tú sigues con tu misma cosmética, vas a seguir teniendo la piel igual. Y yo necesito que te pongas otra cosmética que yo te recete o te prescriba para trabajar en sinergia con los productos que yo te pondré en cabina. Porque es que si no, no hay tratamiento. O sea, ¿crees que tiene mucho que ver también la venta de producto que le haces, la venta cruzada, se podría Exacto. decir? Y eso es algo que muchos centros no hacen. ¿Cómo lo hacéis vosotros? O no cómo hacen decidís? o no acaban de creerse que realmente cuando tú haces un tratamiento necesitas que el cliente haga su parte en casa. Imagínate un tratamiento corporal anticelulítico reafirmante, que el cliente siga comiendo croquetas y patatas fritas. Claro. Es que no tiene ningún sentido. Entonces yo te tengo que prescribir, hacer una dieta, si es que estás en sobrepeso, ponerte unos productos mañana y noche para esta celulitis o para drenar, lo que yo necesite para luego yo trabajar en cabina, porque es que si no, no tiene sentido, yo creo, ¿eh? ¿Por qué crees que las esteticistas tienen miedo a vender? Bueno, porque se creen que venden. Claro, si ellas entendieran. Mira, os voy a dar no sé si llamarle truco. Bueno, como yo soy profesora, yo no tengo miedo de contar todo lo que le cuento a mis alumnas, porque yo lo llevo en el ADN. Entonces, yo os cuento aquí hasta que me digáis, cállese señora, os cuento todo lo que queráis. Pero yo le digo a mis alumnas lo siguiente. Mira, cuando tú terminas el tratamiento técnico en cabina, tú le has preguntado a la cliente qué le preocupaba, ¿no? Te va a decir a lo mejor la arruga, la bolsa, la marca del acné, no lo sé, la deshidratación, el glow, lo que sea. Cuando tú terminas el tratamiento, enséñale a un espejo y dile, mire, he trabajado lo más posible en lo que a usted le preocupaba. ¿Cómo se ve? Seguro que mejor, porque nosotras trabajamos muy bien y tenemos muchos medios, entonces seguro que lo vamos a conseguir. Y yo, la cliente, la observo, pues bien, entonces yo hago una pausa, me la quedo mirando y le digo, hoy hemos tardado 1 hora y media, porque hemos hecho higiene, hemos hecho tratamiento, pero dígame, a lo largo de 2 meses, ¿cuántos 45 minutos me podría usted dedicar? A lo largo de 2 meses. Y es ella la que me lo dice. Y tengo que estar preparada por si me dice nada. No pasa nada. Si me dice nada, le voy a decir, no se preocupe. Ahora lo que sí es muy importante para mí es saber cómo se está cuidando y cómo vamos a seguir. Ya que usted no puede venir, da igual, lo vamos a hacer a distancia.
¿Que puede venir? Es ella la que me ha dicho, imagínate, pues puedo venir 2 veces al mes. Perfecto, 2 veces al mes, y lo que hemos hecho hoy, 4, 5 veces, 5, y terminaríamos con otra higiene facial, 6. Mira, el tratamiento de hoy es un cimiento, nos sirve una semana. Si usted a lo largo de la semana decide hacer lo que yo le voy a proponer, la estoy esperando. Si no, no pasa nada, me lo dice y yo la sigo ayudando a distancia. Y entonces ahí le hago su presupuesto y le digo que este que hemos hecho hoy ya me sirve de cimiento, y si decide hacer el otro tendrá también un descuento en este. Hoy me va a pagar este, pero si decide antes de una semana... Esto es una cosa que yo hago, no sé si es... hoy en día hay otras técnicas o no, pero a mí siempre me ha funcionado. Es ella la que me dice lo que puede venir y no yo la que propongo cuánto tiene que venir. Porque uno de los hándicaps que hay es el tiempo. Y yo no soy dueña del tiempo de mi cliente. Y luego hay cosas que decimos que se vuelven en nuestra contra. Porque, a ver, ¿es mejor que venga cada 2 meses 2 veces o es mejor que no venga nada? Es mejor que venga 2 veces. Estoy segura que va a ser mejor. No solo porque lo diga yo, sino porque va a tener un beneficio, seguro. Entonces, como eso es mejor, si yo le digo, tiene usted que venir 10 veces en una semana o en 3 días o lo que sea, es que el tiempo, es que no puedo, es que tal... Yo le digo siempre a mis alumnas que para evitarse no es, hay que preguntar. Y si es ella la que ella misma te está diciendo que, ya no te está diciendo no. ¿Cómo consigues crear esta experiencia premium para que el cliente entre al centro y diga, wow, quiero volver aquí? Bueno, yo soy pionera de muchísimas técnicas y de muchísimos tratamientos. Yo cuando empecé a trabajar me di cuenta que lo que yo sabía no era lo que yo quería, lo que me estaban enseñando, porque claro, fijaros, es hace 52 años, entonces no había centros de belleza prácticamente. Yo creo que en Madrid sí había 2 centros y luego había algún piso, bueno, y de hecho yo empecé en mi propia casa, imaginaros, le quité el despacho a mi marido, luego otras habitaciones, en fin. Y entonces yo me di cuenta que la clienta venía y lo que quería era hablar. Y claro, era tremendo, porque si tú estabas atenta a lo que la señora te decía, o sí, ella quería saber tu vida, pero realmente si tú estabas concentrada en una cosa, no estabas concentrada en la otra. Entonces yo no podía trabajar bien. Aparte de que yo notaba que no era lo que yo quería. Entonces me dirigí a las técnicas orientales, a las filosofías orientales. Fui a una clase de yoga en la calle Alcalá, me acuerdo, Sivananda, y ahí aprendí, pues fíjate, aprendí muchísimo, porque hice cursos de Shiatsu, de reflexoterapia podal, cosas que entonces no se oían hablar. Entonces empecé a meterme en la meditación, todos estos temas, que claro, no tenía nada que ver cómo se planteaba, porque aquí, por ejemplo, hacías un tratamiento facial con las luces encendidas, pero ¿cómo podías tener las luces encendidas arriba? Tenías que dar el espacio a la clienta para que ella se sintiese feliz. Entonces, bueno, fueron mis inicios, y hice sofrología, hice todos los cursos habidos y por haber en aquella época, para buscar lo mejor para mi clienta, para que... entonces, eso es realmente lo que la gente quiere, y por eso vienen, que les dé su espacio, que les dé su música que querían. Fíjate, en aquella época no había la música, las líneas y todo esto que tenemos ahora, el Spotify y todo esto, no había nada, ¿no? Entonces yo los domingos grababa las cintas para mis clientas, para que durante el tiempo que estaban conmigo, cada una tuviese su música. Normalmente era de la nueva era, New Age, música clásica, pero ambientada, música un poco más para sonidos y demás, porque lo que es más importante es trabajar las emociones. Si tú a la persona la tratas el hemisferio derecho,
que es el de las emociones, los sentimientos, el sentirse bien, ya tienes un campo enorme ganado. Entonces la señora llega, se relaja y entonces tú ya puedes trabajar y conseguir lo mejor. Bueno, la verdad, esos fueron mis inicios, y buscando siempre lo mejor para mi clienta. Eso, y el sentirme yo también bien, porque es muy importante el que yo me sienta bien. Y bueno, pues boca a boca empezaron, porque fíjate, de mi casa luego fui a un sitio, a un centrito muy pequeñito, aquí al lado, en San Bernardo, en Sandoval, luego Nicasio Gallego. Fui mejorando, porque claro, se me quedaban pequeños los sitios. Y era boca a boca, porque entonces no había ni redes ni nada, sí había papel. Y sí también fui pionera en el papel. ¿Por qué? Porque como empecé con una agencia de comunicación que me ayudó muchísimo, porque tú puedes ser la mejor del mundo y tener las ideas mejores, pero si no lo comunicas, no lo das a conocer. Por eso es tan importante lo que estáis haciendo vosotros. El dar a la gente, hacerles que les llegue el conocimiento de otras personas que nos puede ayudar. Yo me paso todo el día recibiendo cursos y demás. Ahora, bueno, es que ahora es una suerte enorme. En aquella época teníamos que viajar. Yo viajé muchísimo a Barcelona, porque Barcelona estaba mucho más avanzada que Madrid en aquella época. Bueno, luego pues toda Europa, Asia muchísimo. La verdad es que he viajado buscando siempre, estoy siempre en la búsqueda. Tienes un centro con más de 30 cabinas y están todas casi siempre llenas, pero al principio, ¿cómo fue? ¿Habían clientes, no habían? ¿Cómo captaste esos primeros clientes? Al principio no había nada. La primera vez que llamaron por teléfono se equivocaron, la primera vez que vinieron aquí se pensaban que era una tienda de muebles y le gustaban los muebles que teníamos. Para nada, no teníamos clientes, no teníamos nada. O sea, fue una aventura, pero bien. Y fue pues muy poco a poco. Sí que es verdad que luego se cogió carrerilla muy rápido. Una vez se hizo o sea, yo pongo el ejemplo y ahora lo utilizo mucho para cada cosa que hago con mi equipo, acabamos de poner la olla a hervir. Entonces ahora la estamos mirando y aquí no pasa nada, y no sabemos, no pasa nada. Pero luego de repente ves una burbujita y pum, y dices, uy, pero no, pero sí, pero no, y de repente y eso ya empieza a hervir y es una locura, ¿no? Pues es un poco lo que nos pasó. El problema es que tú no sabes cuánto tiempo va a durar. Si a mí alguien me hubiera dicho, no pasa nada, vas a sufrir 6 meses, pero esto luego va a ser la hostia. Pues oye, esos 6 meses los sufres, pero no sabes si vas a sufrir 6 meses, un año, siempre, si lo vas a aguantar o si va a ser lo peor que has hecho en la vida porque te vas a quedar con una deuda de narices. Entonces, no lo sabes, no tienes ni idea. En un inicio fue durísimo, no teníamos clientes, empezó un poquito un burbujeo. De repente vino alguien, ostras, este sitio, wow, parece que es increíble, y gente lo empezaba a descubrir, entonces empezaba a decir, ostras, he encontrado un sitio que hacen higienes con láser y con tal y con cual, que es increíble, que es una pasada, que es un tal, y se empezó a ir un poquito, y de repente, bueno, pues alguien más venía, sonaba un poco el teléfono, llegaba algún mensaje, y ese burbujeo hasta que se convirtió en algo muy grande que nos arrolló por completo, también he de decir, porque yo he sufrido más con el éxito que en el inicio con el fracaso. Wow. Y cuando dices sufrir con el éxito, ¿eso qué representa? ¿En el sentido de escalar de una manera sostenible? No estábamos preparados para lo que nos vino. Creamos un monstruo que nos comió. No estábamos preparados, nos arrolló por completo y he sufrido muchísimo, porque se me iba de las manos. Yo sentía que iba en un coche a 200 por hora y me habían cortado los frenos. Y que me iba a pegar un ostión en cualquier momento, o sea, que yo ya no controlaba nada, se nos fue de las manos por completo. Tuvimos en el 2019, fue un año que es el peor año de mi vida, he sufrido muchísimo, y ojo, y fue el año de más éxito, porque fue nuestro gran boom, fueras donde fueras todo el mundo hablaba de In-Out, y la gente me decía, es que, ostras, estoy en la cola de no sé dónde, y está la gente hablando de In-Out, voy a no sé dónde y la gente habla de In-Out, todo el mundo habla de In-Out. Vayas donde vayas, todo el mundo habla de In-Out. In-Out era el sitio de moda en Barcelona, todo el mundo hablaba de In-Out. Venía gente de todas partes, de España, de fuera de España, de otros países, o sea, venía gente de todas partes, tuvimos un boom muy fuerte.
y fue horrible, porque no estábamos preparados para esto, no abrimos in-out pensando en esto, entonces no pudimos prepararnos. No es como ahora que dices, oye, tenemos pensado abrir otra planta, pues tú con tiempo tienes al equipo antes, lo preparas, lo formas muy bien y tú ya vas con una solidez. En ese momento fue un caos. Yo creo que otra parte muy importante, por lo que hemos hablado con otras propietarias, es la aparatología, la cosmética con la que trabajas para ayudar a conseguir los mejores resultados posibles a tus clientes. ¿Cómo te aseguras tú, en Blau Seldona, de que tienes la mejor aparatología y estás a la vanguardia de la estética? Pues porque mira, siempre que creí en tener marcas, pero quiero decir, Indiva es marca, LPG es marca, Termosalud es marca. Yo creo que el que se compra un Louis Vuitton, ¿no? Igual no quiere un bolso de piel, aunque sea un bolso de piel caro y bueno, ¿no? O el que se compra un Ferrari, ¿no? Un Maserati, quiere un Maserati. Y un coche, un Mercedes también te lleva un Maserati, pero hay la marca que a veces también te pide el cliente. O sea, a mí me han entrado un montón de veces la gente a decir, ¿tienes Indiva? ¿Tienes LPG? ¿Cuál tienes? Porque la gente está informada de todo, el cliente final. El cliente final sabe que es un Allianz, sabe ahora que es un Infinity, que es el nuevo, porque sale en redes y entonces te piden la última tecnología. Entonces creo que Blau Seldona tiene que estar y seguir estando en la vanguardia de cosas nuevas. Ahora ha salido la nueva tecnología del EPG con 7 patentes y he cambiado todos los equipos. Acabamos de cambiar 6 equipos. Entonces, yo creo que eso es lo que al final el cliente final valora, ¿no? El voy aquí porque tienen lo mejor. ¿Cómo consigue un esteticista generar confianza? Digamos, imagínate, entra una persona a hacerse una primera sesión a un centro de estética. Es alguien que no conoces de nada. Sí. ¿Cómo consigues a lo largo de la duración de ese primer tratamiento conectar con ese cliente? Muy buena pregunta. Esa parte de lo que yo le cuento a mis alumnas y hago mucho hincapié en ello. Tú con una amiga puedes generar confianza, como yo, por ejemplo, porque hemos tenido mucho tiempo y sabemos cómo somos la una y la otra y hemos generado confianza. Con los clientes tú tienes que saber qué pautas son las que van a generar esa confianza en poco tiempo y sobre todo una cosa importantísima, no fallar después. Porque la confianza cuesta trabajo llegar a ella, tanto por los años como en pequeños detalles, ahora os diré alguno en concreto. Pero lo que sí es verdad es que se pierde con mucha facilidad y una vez que la pierdes no la recuperas. Entonces, ¿qué hago yo con mis alumnas? ¿Qué les digo para generar esa confianza? Primero que tienen que ser generosas, porque cuando uno encuentra a otro delante de ti que lo único que está buscando es su propio interés, el cliente, en este caso vamos a hablar del cliente, también puede ser la esteticista, la que ve en el cliente solo, pero bueno, el cliente es el cliente y siempre tiene razón. Pero la esteticista tiene que generar esa confianza. Mira, con su amabilidad, con la imagen que el cliente espera. Por ejemplo, siempre les aconsejo que el primer día que la cliente llama o escribe, aparte de tener un diálogo claro, que todo el equipo lo haga igual, es ofrecer el primer día un tiempo de diagnóstico. No se puede ir directo al trabajo. Tienes que tener ese tiempo de diagnóstico, ese hablar con el cliente, que te mire, tú mirarle, ofrecerle un té, que te cuente algo que no sea solo, o sea, imperativamente lo que viene buscando. Pero conócele un poco más y date a conocer tú también. Yo soy muy sé que a veces se me ha criticado esto, yo soy muy de regalar. Y no lo hago pensando que me van a devolver lo que hago, me sale de corazón. Yo tengo una cliente y veo que necesita, ¿qué te voy a decir yo? Las pestañas, yo qué sé, la ceja, no sé qué decirte. Hacer algo que no estaba previsto, levantar un brazo y ver cómo está, en qué condiciones axila. Y sale de mí el decir, hoy le voy a regalar esto. Hago hincapié en el hoy, para que sepa que soy, no va a ser siempre. Pero hoy te voy a regalar esto. Y yo creo que cuando la gente ve que tú eres generoso y que tú eres respetuoso, por ejemplo, el horario. Yo le digo a mi cliente a qué hora va a entrar y a qué hora va a salir. Bueno, yo no tengo clientes, pero enseño a mis alumnas a hacerlo así. ¿A qué hora va a entrar esta cliente y a qué hora va a salir? Si tú eres respetuosa con su horario, ella va a ser respetuosa con el tuyo.
Si tú le dices que venga y la tienes esperando media hora, o no te acordabas que iba a venir, o tenías la agenda hecha un lío, pues no le puedes luego exigir que ella tenga ese compromiso. Entra la clienta por la puerta del centro. Sí. ¿Qué es lo que tienes que hacer como esteticista una vez entra la clienta? Bueno, pues si la cliente entra por el centro y yo he sido muy amable por teléfono o he sido muy amable por online, tengo que seguir siendo igual de amable. Tiene que encontrar un ambiente que era el que yo, porque tú sabes que la imaginación puede más que la realidad. Si yo he sido súper amable, tanto por escribiendo como tal, y luego viene y se encuentra un centro que hay mucho desorden, que uno viene, que otro va, que, ¡ay, pero esta señora no estaba! Yo, por ejemplo, algo que hay que decirle a los equipos es que si hay un problema, siempre se trata, no que muchas veces, pero esta señora estaba aquí apuntada, y eso le crea una inseguridad a la gente. Claro. Yo no sabía que venía, eso no puede ser. O sea, viene, tienes que tener todo claro. Luego, pues ese tiempo, sobre todo la primera consulta, tienes que tener un espacio, ojalá todo el mundo lo pudiera tener, donde están tus medios de diagnóstico, donde puedes ofrecer un té, donde puedes mirar a la persona a los ojos, donde puedes hacer unas pausas y dejar que ella hable, no como estoy haciendo yo. Dejar a la persona que hable y también tú, por su forma de hablar, hacer muchas preguntas abiertas. No, porque a veces por timidez es, ¿entonces quiere usted la higiene facial o quiere usted el masaje tal? Si no, no, escúchala, hábleme, ¿qué le gustaría que yo hiciera? ¿Qué espera de nosotros? ¿Cómo se cuida usted? ¿Desde qué fecha no viene usted al centro? Bueno, eso lo tengo que ver yo, pero ¿desde qué fecha no va usted a un centro de estética? Tengo que tener datos, pero sobre todo tengo que hacerla hablar. Cuando la gente habla, tú ves si es tímida, tú ves si es nerviosa, tú ves si es tranquila. Y tú te tienes que adaptar a esa cliente que tienes. Si ella es nerviosa, no hables demasiado despacio, pero no tan rápido. Si por el contrario es tranquila, no seas nerviosa tú, porque no te va a entender. O sea, tenemos que ser un poco psicólogas. ¿Qué dirías que es lo más importante que haces para gestionar un equipo tan grande en el sector de la estética? Pues mira, ahora mismo justamente estamos implementando, ya te digo que también aprendemos sobre la marcha y vamos encontrando todos los errores que hacemos. Si una chica se va del trabajo, yo siempre quiero saber por qué te vas. Porque al final, si te vas del sitio más grande, más importante, con más tecnología, con más todo, vas a menos. Entonces, ostras, ¿por qué te vas? Y yo ahí pregunto mucho y me interesa muchísimo, porque yo puedo entender que alguien quiera ir a un sitio más grande porque tienes más probabilidades de crecer, que es lógico, al final tienes más probabilidades de escalar, pero de un sitio así a otro normalmente vas a menos. Entonces pregunto muchísimo y de ahí aprendo pues cosas que a lo mejor dice que hemos dicho, vale, esto no lo hemos hecho suficientemente bien y tenemos que cambiarlo. Antes tenía un feedback mucho más directo y ahora es normal, con el crecimiento no tanto. Entonces justamente ahora estamos implementando el recibir de forma anónima, yo directamente, todos los comentarios de todo el personal, completamente anónimo, para que se sientan como libres de decirme cualquier cosa que sea que quieran decirme. Entonces eso es algo nuevo que vamos a implementar justamente ahora. Si quieres lo que vendes, venderás lo que quieras. Claro. Yo creo que si no estás enamorada al final del producto o de la marca, por mucho que te digan tienes que vender esto, no lo vas a vender, porque a ti ya no te gusta. ¿Y cómo consigues que tu equipo esté enamorado de tu marca, de lo que vendes? Pues mira, la marca Silvia Oliete, que la empecé a hacer en 2021, la hacemos entre todas. O sea, viene una muestra de laboratorio, la probamos las 20 y pico que somos, que ahora somos 23, y se empieza a elaborar el producto. Entonces yo hablo con Nuria, que es nuestra cosmetóloga farmacéutica que hace el producto en laboratorio. Entonces le digo, vale, pues hay algunas que han encontrado que es demasiado grasa, o la queremos más tipo gel, o dale un toque más nutritivo, o en pieles jóvenes bien, pero en mayores hemos notado, pues no sé, que hacía bolas, lo que sea. Y entonces ella va configurando el tratamiento, el producto, va mandando muestras y hasta que está. Ahora llevamos 1 año y pico con el scrub facial y corporal, tanto de cabina como de retail, y acabamos de acabar ahora. De hecho, ya estamos... Bueno, hoy me ha pasado Nuria
las 80 y pico páginas de estudios clínicos de todo lo que lleva el peeling y demás. Y ya lo lanzamos a la que ya, pues, bueno, se haga el packaging. Eres una referente para muchísima gente en este sector. ¿Quién es alguien que tú admiras y que tú miras y te respaldas para sacar aprendizajes? Yo copio de todos, ¿eh? También me copian a mí, ¿eh? Pero yo miro todo lo que hacen. Hay gente que trabaja muy, muy bien. Y, por ejemplo, tengo una amiga aquí en Barcelona que es para mí un ídolo de cómo dirige su centro, de todos los maravillosos clientes que tiene. Por ejemplo, aquí en Barcelona te diría tantas, hay muchas, Estrella Pujol. La vamos a traer al podcast, ¿no? La vas a traer, ¿no? Pero pues harás bien, porque ella también tiene muchísimos conocimientos y una gran experiencia. Y en Madrid, pues es que hay tantas. Por ejemplo, mira, una persona que admiro por su cercanía, por su facilidad de trato, por cómo trata a las alumnas que me contrata, es Carmen Navarro. Es una persona que ella está presente, con su edad, como ya vamos teniendo todas nosotras, ¿no? Pero la ilusión esa vocación, y mis alumnas que van a trabajar con ella me cuentan maravillas de cómo las trata, de lo que las enseña, y eso yo lo admiro, porque ser jefe no es fácil. Y claro, si lo haces por vocación, pues no dejes de ser jefe. Yo justamente hoy venía pensando, cuando una empresa crece mucho, venía pensando en empresas que vi ayer, en la fiesta que estuvimos, cuando una empresa crece tanto, qué bien por un lado, por otro lado qué pena, porque el motivo por el que tú pusiste esa empresa ya no es, ya no sabes. Yo decía, ¿habrá visto una empresa X lo que colgué de ellos en Instagram el otro día? Y dije, qué pena, seguro no lo han visto. Si solo pudieses decirle a una esteticista, a una propietaria que nos esté escuchando ahora, 3 cosas que puedan aplicar esta tarde para empezar a ganar más dinero con su centro, ¿qué 3 consejos le darías? Oye, eso es muy complicado, ¿eh? En una tarde. Lo primero, que se sientan orgullosas de lo que están haciendo. Y si tú confías en lo que estás haciendo, tú cobra lo que tengas que cobrar. Consideres, yo tengo que cobrar tanto, y lo cobres tranquilamente, porque es su precio. Eso para empezar. Es el estar atenta a la clienta cuando llega la sonrisa. Hay que tener una sonrisa, hay que hablar a la clienta y procurar no decirle el precio, que nada más que entre te pregunte el precio, no se lo digas nunca al principio. Tú dile que le explicas lo que le vas a hacer y lo que va a sentir. Mire, va a quedar una piel maravillosa, luminosa, se va a sentir, le va a subir la autoestima. Ya le estás vendiendo algo que todo el mundo queremos. Y luego, tercero, es que sigan con la pasión, como cuando empezaron, que se olviden de los problemas, que el día a día ver todo lo positivo, nunca lo negativo. Porque como veas lo negativo no te levantas, pero hay que ver lo positivo. Y todas las noches, cuando te vayas a meter en la cama, pon las 3 cosas maravillosas que has hecho. Ya verás las 3 cosas positivas que te han ocurrido en el día de hoy. Y vas a ver que si todas las noches tú escribes eso, vas a ver cómo cada día te vas a sentir mejor. Si tuvieses que decir 3 cosas, solo 3, a una propietaria de un centro de estética que nos esté viendo ahora, que pueda aplicar hoy mismo para empezar a ganar más dinero, ¿qué 3 cosas le dirías? Diagnóstico, invertir en diagnóstico, es algo que sin duda haría. Compra una máquina que te ayude a hacer un buen diagnóstico. No solo porque te va a dar seguridad a ti a la hora de hacerlo, le vas a dar confianza a la persona que tienes delante, porque no es lo mismo que yo te diga, pues yo creo que tienes tal, a que te hagamos un buen diagnóstico y tú lo veas ahí y digas, wow, todo esto tengo, ¿no? Porque ves cosas por dentro que dices, ostras, eso te da mucha seguridad y eso ayuda mucho. Entonces, esa sería una, que eso va a ser una buena inversión seguro. Una buena inversión seguro. 2, la comunicación. Comunica todo eso, comunica lo que eres, comunica lo que haces. Y 3, pregúntate muy bien qué tienes tú que no tiene nadie. O sea, tú siempre tienes que saber cuál es tu punto fuerte y cuál es tu punto débil.
Yo sé cuál es mi punto fuerte, cuál es mi punto débil como madre, como empresaria, como mujer, como amiga, como trabajadora y como todo. Tengo clarísimo cuáles son mis puntos débiles y cuáles son mis puntos fuertes. Mis puntos débiles los intento suplir o poner a gente que me ayude en esto porque lo tengo claro y intento potenciar mucho mis puntos fuertes y son los que intento comunicar más. Sé los puntos fuertes de mi empresa, sé los puntos débiles de mi empresa, intento trabajar muchísimo en ellos. Y esos son los 3 puntos para mí claves para alguien. Y luego, que aunque parezca que te vaya bien, el cuidado con pensar que estás en algún sitio, en alguna cima de algún sitio, porque no, porque siempre hay más y porque puedes caer muy rápido. Si tuvieses que decirle 3 cosas, solo 3, a una propietaria de un centro de estética que nos esté viendo ahora, que pueda implementar hoy mismo para empezar a ganar más dinero con su centro, ¿qué 3 cosas le dirías? No tenerle miedo a la venta, porque yo creo que hay muchas esteticistas que es como, uy, no, yo vender no, que estoy engañando. No entiendo, no entenderé nunca ese concepto de, es que no me gusta engañar. Digo, ¿cómo? Digo, es que ¿sabes qué pasa? Que si tú no vendes ni prescribes, no estás haciendo bien tu trabajo. O sea, esto es ahora, llevo la moto al mecánico, me llama el chico a la media hora, oye, tienes que cambiar la rueda de delante porque la tienes sin dibujo. ¿Yo qué le diría al mecánico? Ok, ya la puedes cambiar. ¿Necesitas que cambie las dos? Cámbiale las dos. Entonces, yo, como cliente, diré, ¿qué necesita mi piel? Pues necesita desmaquillarse, porque me estás diciendo que no te limpias la piel cada noche. Necesitas este producto, hacer ya tu rutina de belleza y ponerte estos 2 productos al final cuando tienes la piel limpia. Yo no estoy engañando a nadie. Estoy simplemente explicándote lo que tienes que hacer en tu piel para tenerla más bonita, más jugosa, más hidratada. Entonces, el primer consejo es ese, que no tengan miedo a prescribir producto, porque es súper importante, porque es que si no, tú estás haciendo un trabajazo en cabina en 1 hora y media, que el cliente luego llegará a su casa por la noche, no se va a limpiar la piel y vuelve a estar igual al cabo de una semana, con esa piel deshidratada, desnutrida, porque no se la limpia, el poro sigue sucio. Entonces, ese es el primer consejo. El segundo, que se lancen a salir de cabina, porque si no, su negocio es imposible que crezca. Asegurado, imposible. O sea, si quieres dedicarte a que crezca tu negocio, a elaborar protocolos, yo estoy todo el día haciendo protocolos nuevos. Yo creo que tienes que salir de cabina, es que si no, no eres multitarea. ¿Sales de cabina y dedicas ese tiempo en crear protocolos? Crear protocolos, abrir pedidos, cerrar pedidos, hablar con tus proveedores, es súper importante estar con tus proveedores. Soy chicas que hacen pedidos online o por un WhatsApp. Yo creo que es súper importante sentarme con el que me vende la cosmética para cerrar un año, para decir, vale, ¿qué objetivos tenemos este año? Tun, tun, tun. Pues vamos a ello. Entonces, tengo que saber lo que tengo que vender. Tengo que saber cómo incentivar a las chicas, cómo enamorarlas de ese producto que va a venir nuevo. Entonces, yo creo que toda esa dedicación que hay detrás, el marketing, las ventas, elaborar un packaging bonito. Claro, esto lo he hecho yo. Entonces, yo creo que no sirve el, ay, ¿dónde haces las bolsas que me encantan? Las quiero hacer como tú. No, es que algo con sentido, con diferenciación, es algo en que le pones amor. Ahora estamos haciendo la bolsa de Navidad, no la enseñaremos, pero es aquella que está ahí de color rojo. ¡Wow! ¿Vale? Y la he hecho yo, con el chico que me hace las bolsas. Entonces, al final, que está muy bien que te copien, ¿eh? Yo estoy encantada. O sea, yo al principio era como, ¡ay, ya nos han copiado la bolsa! Luego dices, ¡guau! Sí. ¿No? Aprendes a, ¡me han copiado la bolsa, me encanta! Sí, algo estoy haciendo bien. Claro, me han copiado la tarjetita que ahora todo el mundo pone encima de las camillas, o las florecitas, o lo que sea, ¿no? Entonces, al final, yo cambié la bolsa porque me la copiaron. La tenían todas iguales. Cambié el tejido. Al final, yo creo que dedicarte a tu negocio, ¿cómo hago las toallas? Yo no copio las toallas. Yo llamo a proveedores de toallas, los cito aquí, quedo con ellos. ¿Cómo la podemos hacer? Ay, pues mira, hay un de esto nuevo, de tal, que... Pues seguramente tendré las toallas distintas. Y luego te llaman, oye, ¿dónde las bordas? ¿Qué bordado más mono?
Pero todo ese trabajo no lo puedes hacer estando en cabina haciendo masajes, imposible. Entonces yo creo que todo ese trabajo es lo que luego hace que tu centro sea distinto a los demás. Eso como número 2. Y como número 3, ¿qué te podría decir? Las ventas, salir de cabina. Como número 3, que no tengas miedo a lanzarte. O sea, hay gente que es como, ay, no, el nuevo LPG no lo compro. A ver si luego me va mal y no lo puedo pagar. No, lánzate. Eso es que no crees en ti al final, ¿no? Porque si tú crees en ti, si tú crees que en tu cliente seguirá viniendo a ti porque eres referente y eres que tienes lo nuevo y estás a la vanguardia de todo lo que sale, creo que la valentía es súper importante. Lanzarte sin miedo y creer en ti. Y sobre todo ser auténtica. Yo creo que eso es súper importante. El hacer, vale, pues quiero parecerme a ella. No, tú eres tú. Y la gente vas a ver, todas las croquetas no gustan a todo el mundo, ¿no? Hay gente que gustamos y hay gente que no gustamos. Pero creo que al final has de ser tú auténtica. Y ser tú, mostrarte tú, como eres. Si quieres llegar a todos tus objetivos este 2026, he creado una plantilla para ti, para que puedas empezar a trabajar hacia ellos y tomar el primer paso de acción. Así que ves al Instagram, clivel.com, nos escribes un mensaje y pones Plan 2026. Te voy a enviar la plantilla para que puedas empezar a planificar tus objetivos de 2026 y, lo más importante, que puedas empezar a tomar acción para llegar ahí.